escuche el argumento de Carlos Moore según Efesios capítulo 1. Atención. Es bien interesante que en este pasaje el calvinista piensa que Efesios 1:5 dice que Dios nos predestinó para salvación individualmente entre muchos otros que Dios pasó por alto. Ahí está, Efesios capítulo 1 verso 5. Según Carlos Moore, ahí comienza la etiqueta de Carlos Moore a los calvinistas que piensan, y fíjese lo que dice, escuche con atención lo que dice, según el argumento de Carlos Moore. Que Efesios 1:5 dice que Dios nos predestinó para salvación individualmente entre muchos otros que Dios pasó por alto. Vamos a escuchar todo para que yo pueda también citarle a usted mi argumento bíblico. Y que Dios no quiso salvar ni predestinar a ser salvos. Pero el pasaje nunca dice nada de esto. Es una construcción que ya nos ponemos los lentes de tanto que lo hemos escuchado. Ahí está, todo el que es cristiano es porque Dios lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Carlos Moore dice que según los calvinistas, o cualquiera, porque ni siquiera hace falta, porque hay muchos que no conocen sobre el calvinismo, sobre Juan Calvino, hay cristianos que nunca leyeron Juan Calvino. Hay muchos cristianos que nunca leyeron Juan Calvino, que ni siquiera conocen, nunca han leído Juan Calvino, y cuando vas a leer la palabra de Dios aquí en Efesios 1, entendés, yo por lo menos entiendo perfectamente, mucho antes de leer a Juan Calvino, personalmente hablo, mucho antes de conocer a Juan Calvino, los escritos de Juan Calvino, yo entendía perfectamente Efesios 1, la predestinación. Entonces sí, Dios ha escogido, ha predestinado a cristianos individuales, obviamente, porque la salvación es individual, la salvación es personal. Y cuando estamos reunidos los santos, los muchos cristianos, obviamente, lógicamente, somos la Iglesia de Cristo, un conjunto de personas santos, como habla Efesios 1:1. Por ejemplo, dice Efesios 1:1, a los santos fieles en Cristo que están en Éfeso, la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso hay cristianos individuales, pero Carlos Moore dice y etiqueta a cualquier cristiano que llegue a pensar que personalmente un cristiano es predestinado para salvación en Cristo Jesús. Para Carlos Moore es un calvinista. Entonces Carlos Moore dice, vamos a escuchar nuevamente. Vamos a escuchar nuevamente. Es bien interesante que en este pasaje el calvinista piensa que Efesios 1:5 dice que Dios nos predestinó para salvación individualmente entre muchos otros que Dios pasó por alto. Entre muchos otros que Dios pasó por alto. Según Carlos Moore, eso no dice aquí. En Efesios 1 no dice. Pero en Efesios 1 no dice eso. Amén, aleluya. Pero sí habla de la predestinación. De que Dios ha escogido. Y obviamente ha escogido individualmente. Obviamente a todos Dios nos ha escogido y llamado en su momento individualmente, personalmente. Luego pasamos a ser como esa comunidad de creyentes, de escogidos en Cristo Jesús, como la Iglesia de Cristo, esa comunidad de santos que se reúne en un mismo espíritu, como dice aquí Efesios 1, a los santos, a los muchos cristianos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y vamos a ir a Efesios 1:5. Dice primero, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese que Pablo está hablando, nos bendijo a muchos cristianos, pero sabemos que la salvación es personal, es individual. La salvación es personal, es individual, y eso no lo dice Carlos Moore. Efesios 4 dice, ahí está, según nos escogió, porque es una carta de Pablo a los cristianos que estaban en Éfeso. Por tanto, Pablo tiene que hablar en conjunto. Por eso dice, nos escogió, nos bendijo.
porque es una carta. Pablo no le está escribiendo a un solo cristiano, le está escribiendo a muchos cristianos que se reunía como la iglesia de Cristo. Pero sabemos, sentido común, sentido bíblico, que la salvación es personal, es individual. Y en un sentido la salvación es colectiva, como comunidad, cuando los muchos cristianos, los muchos santos en Cristo Jesús se reúnen en un mismo espíritu para adorar a Cristo, para escuchar la palabra de Dios como la iglesia local. A todos Dios nos escogió, nos llamó en su momento, individualmente, personalmente. ¿Cómo que no? Aquí Pablo está hablando en plural porque le está escribiendo una carta a los cristianos, a los santos que están en Cristo Jesús en Éfeso. Está hablando en plural, por eso, porque es una carta a muchos, a una iglesia que se reunía en Cristo Jesús en Éfeso, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Y esto aplica también para nosotros. Si usted va a una iglesia local a escuchar la predicación del domingo, o a la cena del Señor, o a la reunión de jóvenes, o a la reunión de discipulado, o de lo que sea, cuando usted va a un lugar así y se encuentra con muchos otros cristianos, esto aplica para todos los que están reunidos allí. Pero si usted está leyendo esto en su casa, solo, o un día usted leyó solo esto en su casa, porque ya Dios le comenzó a llamar, le comenzó a tocar el corazón de esa persona, y de repente va a la palabra de Dios y lee Efesios capítulo 1 y lee esto personalmente, individualmente, claramente el Espíritu Santo que está trabajando en ese corazón nos hace entender a nosotros, le hace entender a esa persona que esto aplica personalmente, individualmente. Es sentido común. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, ahí está, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Predestinados porque Dios quiso, por su voluntad, punto, nos escogió. Si usted lee solamente esto solo en su casa, usted entiende claramente que esto claramente es Dios hablando a tu corazón, haciéndote entender de que Él te escogió, te llamó, te predestinó, y eso no te hace ser un calvinista, cuando usted nunca leyó a Juan Calvino. Entonces dice Carlos Moore sobre Efesios 1.5, escuche nuevamente lo que dice. Que en este pasaje el calvinista piensa que Efesios 1.5 dice que Dios nos predestinó para salvación individualmente entre muchos otros que Dios pasó por alto. Ahí está, entre muchos otros que Dios pasó por alto. Entonces, según Carlos Moore, si usted piensa que Dios, primeramente usted entiende que Efesios 1 aplica para usted personalmente, individualmente, sobre su salvación en Cristo, y usted dice aleluya, Dios me escogió, Dios me predestinó, aleluya, gloria a Dios, amén. Y muchos otros, a muchos otros no. ¿Y acaso eso no es verdad? ¿Acaso todos son salvos? ¿Todos son salvos? ¿Acaso la salvación en Cristo es universal y todo el mundo será salvo en Cristo? Y no hace falta ni siquiera creer, o supuestamente creer superficialmente, y ya listo, salvación. ¿Acaso es así? No, no es así. No todos son salvos, y por tanto no todos son escogidos, y por tanto no todos son predestinados. Volvamos nuevamente. El calvinista piensa que Efesios 1.5 dice que Dios nos predestinó para salvación individualmente entre muchos otros que Dios pasó por alto. Dios nos escogió a nosotros individualmente entre muchos otros que Dios pasó por alto. Pregunto nuevamente, ¿acaso todos son salvos en Cristo Jesús? ¿Acaso la salvación en Cristo es universal? Entonces, claramente no todos son salvos, no todos serán salvos, no todos serán escogidos, no todos serán predestinados para salvación en Cristo. Es algo lógico,
algo que tiene sentido común, tiene sentido bíblico. ¿Y sabe dónde lo vemos? Lo vemos aquí en la misma carta a los cristianos en Éfeso, en Efesios capítulo 4. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 4. Mire qué dice Efesios 4:17. Esto pues digo, vamos a leer el verso 1 y 2. Dice, la palabra en Efesios 4 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí está, llamados. Esta palabra se repite constantemente. Llamados, escogido, predestinado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, con que, otra vez, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿En todos qué? En todos los que son cristianos, los que son hijos de Dios. Pero cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, atención ahora. Vamos a leer, a ver un momento. Vamos a ver, 17, atención aquí. Efesios capítulo 4, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces la pregunta para Carlos Moore: ¿por qué Dios no escogió a estos gentiles apartados de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué sí a algunos sí? Efesios capítulo 1, Pablo dice claramente: vosotros fuisteis predestinados, fuimos predestinados. Efesios capítulo 1, vamos a leer. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y en el verso 4 dice: nos escogió. Entonces la pregunta para Carlos Moore, Efesios capítulo 4 dice, habla allí la palabra, que hay personas que no son cristianas, que Dios, evidentemente Dios pasó por alto a esta gente, a estos gentiles aquí en Efesios 4:17. Los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, y continúa, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces aquí tenemos a un grupo de personas que Dios evidentemente pasó por alto. ¿Por qué Carlos Moore no compartió esto? Escuche nuevamente lo que dice Carlos Moore. Vamos a escuchar nuevamente. Es bien interesante que en este pasaje el calvinista piensa que Efesios 1:5 dice que Dios nos predestinó para salvación individualmente entre muchos otros que Dios pasó por alto y que Dios no quiso salvar ni predestinar a ser salvos. Ahí está. Que Dios pasó por alto a muchos otros que Dios no quiso que sean salvos. Y aquí vemos Efesios 4:17, del 17 en adelante, los otros gentiles. ¿Por qué? La pregunta para Carlos Moore y para sus seguidores, respondan: ¿por qué Dios pasó por alto a estos gentiles que habla aquí el apóstol Pablo? Le está diciendo a los cristianos: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces aquí tenemos
a un grupo de personas que evidentemente Dios, en este contexto de Efesios, Dios evidentemente aquí pasó por alto a este grupo de gentiles, ajenos a Dios, ajenos a Cristo, ajeno a todo lo santo que agrada a Dios. Entonces dice Efesios 4:20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Entonces, pero aquí el punto es que en el mismo libro de Efesios hay un grupo de personas que Dios evidentemente, en este contexto histórico que estamos leyendo aquí, en este contexto, en este tiempo histórico, Dios evidentemente aquí a esta gente del verso 17 de Efesios 4, Dios pasó por alto a este grupo. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Entonces, que Carlos Moore responda a esto, que él no comparte, así como él no cita el argumento bíblico de Juan Calvino, solo cita las frases escandalosas de Juan Calvino, pero pasa por alto la base bíblica de Juan Calvino. Y recuerde, no soy calvinista, no soy arminiano, soy solamente cristiano, punto. No soy calvinista ni arminiano ni no sé qué cosa, soy cristiano bíblico, cristiano evangélico bíblico, punto. Son palabras bíblicas. Eso soy yo, personalmente, hablo por mí. Así que solamente quería compartir esto con ustedes. Saludos y bendiciones.